Buenos días a todos y bienvenidos a otra edición de Fater Talks. Seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada. De las 4 especialidades técnicas que consta la prevención, la de los riesgos psicosociales posiblemente haya sido la gran desatendida, la gran olvidada. A veces por desconocimiento, otras veces por no dar la importancia que merece y otras por no querer ver la realidad. El caso es que por un motivo u otro aún queda mucho camino por recorrer en este ámbito. Y es que suele haber mucha incertidumbre en torno a los riesgos laborales y más particularmente en torno a los riesgos psicosociales. ¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de evaluarlos? ¿Qué hacer después? ¿O cómo debe abordar la empresa un caso de moving? Son algunas de las cuestiones sobre las que hoy vamos a hablar con toda una experta, como es Anabel Fernández, CEO de A4 Health. Y no exagero si digo que es una de las grandes personalidades en el mundo de los riesgos psicosociales y una de las personas que más experiencia tiene en este ámbito. Buenos días, Anabel, bienvenida. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros hoy. Bueno, antes de comenzar, como siempre, informar que tenemos el chat habilitado para que podáis comentar aquello que estiméis oportuno o lanzar una pregunta que si luego da tiempo se la trasladamos a Anabel. Y también comentaros que este Fater Talk, como siempre, como todos, está siendo grabado para posteriormente subirlo a YouTube y difundirlo en nuestras redes sociales. Bueno, Anabel, decía en mi introducción que si repasamos la trayectoria de la prevención en las últimas décadas, desde que se aprobó, ¿no?, la ley de prevención, podemos decir, casi sin lugar a equivocarnos, que la psicosociología ha sido la especialidad pues, que menos desarrollo ha tenido y también la que menos peso ha tenido, ¿no?, comparada con las otras 3, ¿no? ¿Por qué ha habido y todavía hay este temor, ¿no?, en abordar los riesgos psicosociales en las empresas y por qué en muchas ocasiones se hace de una forma tan somera, tan superficial? ¿Cuáles son los motivos? Pues a ver, Carlos, la realidad es que realizar una evaluación de riesgos psicosociales pues no siempre es sencillo, ¿no? Pensad que como prevencionistas queremos, bueno, analizar una realidad que no siempre es observable, que requiere, por tanto, de la recogida de información y percepciones de muchos trabajadores, que de manera, lógicamente, no siempre objetiva, ¿no?, consiguen trasladarnos esa opinión. Requiere también conocer pues, múltiples herramientas, ¿no?, de investigación, no solo las cuantitativas, que con esas estamos más familiarizados, ¿no?, y son más sencillas, sino también otras herramientas cualitativas, como pueden ser la observación, la realización de entrevistas, de grupos focales. El prevencionista es necesario que se haga también con conocimientos básicos, ¿no?, de estadística para poder analizar esos resultados. Y luego, además, el prevencionista tiene que ser capaz de convencer a la dirección de la empresa muchas veces, ¿no?, para, bueno, tratar de impulsar un cambio, ¿no?, y poner en marcha un plan de acción que al final mejore las condiciones de trabajo de las personas, ¿no? Y estos cambios, a veces, y estas medidas, pues también conllevan recursos que son costosos, ¿no? Porque al final estamos hablando de personas y su tiempo, pues en ocasiones es la partida de gasto más importante en las organizaciones, ¿no? Hay que salvar, Carlos, todas esas barreras. Ese proceso no es sencillo. Los prevencionistas tenemos que seguir formándonos, ¿no?, porque es clave que controlemos muy bien todos estos procesos. Y luego, además, pues la dirección de la empresa también tiene que estar implicada, ¿no? Entonces, por todo ello, pues se hace un proceso complejo que en ocasiones, pues como tú bien decías, se ha relegado, ¿no?, a un segundo plano. Pero hoy yo ya digo que esto que no es posible, ¿no? O sea, que estamos ante un auténtico tsunami psicosocial, porque bueno, se está evidenciando que al final, cuando hablamos de gestión psicosocial, estamos hablando de salud psicológica de las personas y que bueno, como todos sabemos, pues nos estamos enfrentando a un problema de salud pública de primera magnitud, ¿no? Esto además viene acompañado del criterio técnico de inspección, el 104 que se publicó el año pasado, del convenio 190 de la OIT, de la ISO 45003, de la inclusión del burnout en la clasificación internacional de enfermedades, de la Agenda 2030, del ODS 3, ¿no?, de salud y bienestar. Así que, como le escuché decir a un rector con el que hoy colaboramos mucho, esto ha llegado para quedarse y lo mejor es que adoptemos un rol lo más proactivo posible para que ese tsunami, ¿no?, no nos pase por encima, ¿no?, y nos pille desprevenidos. A ver si es así, ¿no? Si ese tsunami por fin, gracias a esa avalancha que hay, ¿no?, en torno a los riesgos psicosociales, deja de existir ese miedo, ¿no?, a abordar los riesgos psicosociales y que de una vez por todas se normalice, ¿no?, hablar de ello en las empresas, ¿no?
Bueno, una vez que los prevencionistas ya hemos conseguido, ¿no? Esa labor de convencer a la empresa de por fin evaluar los riesgos psicosociales, nos enfrentamos al otro dilema, ¿no? Es decir, de cómo llevarla a cabo con éxito, ¿no? ¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de evaluar los riesgos psicosociales? A ver, yo aquí lo primero que querría poner de manifiesto es la diferencia, ¿no? Porque, como bien decíamos, no es algo, no es un área de especialización donde hayamos trabajado mucho y tendemos a confundir metodología con método, con instrumento, ¿no? de evaluación. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro, bueno, todos los que estamos hoy aquí, ¿no? Metodología sería el conjunto de técnicas que podemos utilizar para analizar digamos, la complejidad, ¿no? de la condición de trabajo que queremos estudiar, ¿no? Lo que comentábamos antes, podemos utilizar para ello instrumentos de tipo cuantitativo, que al final supone la administración de escalas, de cuestionarios que sean válidos y fiables, y podemos utilizar también otras herramientas. Todo eso conformaría lo que es la metodología. Yo sugeriría también conformar un grupo de trabajo. Para nosotros esto es clave, sabéis que vienen recogidas en las notas técnicas de prevención la idoneidad de que ese grupo de trabajo que va a liderar el proceso de evaluación de riesgos psicosociales pues tenga representación tripartita, a nivel de que esté presente la dirección de la empresa, las áreas de recursos humanos, incluso algunos directivos o managers de las áreas que vayamos a evaluar, por supuesto, miembros del servicio de prevención, sea propio o ajeno, y se hace también fundamental que esté presente la representación laboral de los trabajadores. ¿Por qué? Porque este grupo de trabajo es el que va a liderar todo el proceso, es el que va a establecer cuál es el instrumento de medida, cómo se va a segmentar la plantilla, cuáles van a ser las herramientas de difusión y comunicación previa, cuestión que se hace clave y súper estratégica para que logremos alcanzar también una participación que estadísticamente sea representativa, y es en el seno de este grupo de trabajo que también bueno, se analizarán los resultados y se diseñará el plan de acción. Entonces, esos serían un poco los tips o los pasos a tener en cuenta para no morir en el intento, ¿no? de hacer una evaluación de riesgos psicosociales. Sí, porque muchas veces, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que a veces empezamos a evaluar los riesgos psicosociales de una forma atropellada, ¿no? Muchas veces porque nos requiere la inspección, ¿no? Y no nos paramos a pensar en todo lo que tú acabas de comentar, ¿no? Y al final se da la paradoja de que evaluamos el estrés con estrés. No sé hasta qué punto eso puede ser bueno para evaluarlo, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí que es cierto que muchas veces hablamos, ¿no? de que los prevencionistas somos los primeros que nos tendríamos que hacer una evaluación de riesgos psicosociales, ¿no? Porque está clarísimo, y sobre todo tras el COVID, que hemos tomado tanta relevancia, ¿no? Y que es cierto que nuestro rol se ha dimensionado dentro de las organizaciones, que venimos estando sometidos muchos de nosotros a una elevada carga de trabajo, a premio de tiempo, ¿no? Entonces es verdad que para realizar una evaluación de riesgos psicosociales lo ideal es que no exista un requerimiento, sino que sea un proceso que se pueda co-crear y diseñar con todas estas partes implicadas de la manera pues, lo más pautada posible, ¿no? Y hablamos ya a nivel técnico, pues hay varios instrumentos, como tú mencionabas, para evaluar los riesgos psicosociales, ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de ellos y qué aspectos son claves para decantarnos por uno u otro, ¿no? Porque a veces también hay mucha duda sobre esto, qué tipo de método utilizar, ¿no? ¿Qué tipo de instrumento? Pues fijaros que aquí, en el último criterio técnico de la Inspección de Trabajo, porque es que fue el que se publicó el año pasado, en el 2021, anteriormente lo que teníamos era una guía de actuaciones de inspección del 2012, a diferencia de la del 2012, no se ha optado por hacer un listado exhaustivo de instrumentos de evaluación, ¿no? Yo creo que en este sentido estamos todos madurando un poco, ¿no? La inspección también incluida, y lo que sí que se nos insta es a utilizar instrumentos que sean válidos y fiables. Es decir, una de las primeras premisas a la hora de elegir un instrumento es que tenga una validez de constructo, es decir, que el instrumento evalúe de forma adecuada los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Y la potencialidad de generar esos riesgos. Y en este punto, fijaos que también en el criterio técnico la inspección se pronuncia acerca de la no idoneidad de utilizar estudios de clima laboral, porque son instrumentos que han sido creados y diseñados con otros fines, ¿no? Entonces, esto es muy importante, o sea, que siempre que vayamos a hacer una evaluación de riesgo, utilicemos un instrumento
que sea válido y fiable. Entre ellos, pues cada vez existen más y esto es una ventaja. Sabéis que tenemos el FSICO, la versión 4.1 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ISTAS también cuenta con un instrumento de medida propio que tiene además 2 versiones, la versión reducida para empresas de menos de 25 trabajadores y una versión un poquito más amplia. Nosotros utilizamos a veces también un protocolo de riesgos psicosociales que publicó Osalan en el año 2013, que es una batería más corta, que tiene un tiempo de administración menor, que esto a veces es muy importante, ¿no? Cuando pensamos en retirar tiempo, ¿no? O destinar tiempo de todos los trabajadores para la cumplimentación del cuestionario. Y ahora nosotros también a For Health, junto con la Universidad de Barcelona y Perla Innovación y más de 80 compañías, estamos co-creando un nuevo instrumento que se llama Mentally Pro y que, bueno, va a estar validado y publicado en el primer trimestre del año que viene, ¿no? Están surgiendo numerosos instrumentos. Aquí lo que tenemos que tener presente a la hora de elegir uno u otro es que evalúe efectivamente las hipótesis que tengamos en torno a presencialidad de factores de riesgo. Os pongo un ejemplo. El FSICO, por ejemplo, no evalúa de forma suficiente aspectos como la turnicidad o la nocturnidad o la desconexión digital. Pues si esos factores de riesgo son importantes en nuestro sector, tendremos que ver si optamos por otro instrumento o lo que también podemos hacer es administrar íntegramente cualquiera de estos que hemos mencionado para no invalidar las propiedades psicométricas del cuestionario y podemos adicionar otros ítems específicos que nos ayuden a conocer con mayor claridad pues, cuál es la circunstancia de trabajo, ¿no? Esto nosotros lo estamos haciendo con algunas entidades ya, por ejemplo, del sector retail, están utilizando FSICO y luego varias escalas que se proponen en notas técnicas de prevención específicas referidas a nocturnidad, turnicidad y, por ejemplo, violencia por parte de terceros, ¿no? Que en el sector retail pudiese ser interesante. ¿Vale? Entonces, tenemos un poco que sopesar bueno, pues todas estas características que van a depender de la empresa, de su tamaño, del tiempo que tengamos para poder administrar la escala, de si necesitamos, por ejemplo, hacer un ejercicio de benchmark, que esto cada vez más empresas lo solicitan, no solo para ver cómo estoy yo, sino cómo estoy con respecto a otras empresas de mi sector. Y esto es muy interesante porque posiciona la evaluación de riesgos psicosociales no solo como un requisito legal, que por supuesto hay que hacerla, que esto ya está clarísimo, espero que todos los que estamos aquí no tengamos dudas de eso, sino que además se articula como un instrumento, por ejemplo, muy interesante para las áreas de personas en procesos de captación y retención de talento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me permite identificar mis puntos débiles que a lo mejor otras empresas de la competencia tienen en mejores niveles de exposición, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar un poco todo eso y optar por cuál es el instrumento más adecuado para cada organización. Yo creo que es fundamental aquí el papel del técnico de prevención, ¿no? Esa labor didáctica, ¿no? de asesoramiento sobre los diferentes instrumentos que tenemos y, bueno, ponerla sobre la mesa, asesorar en cuanto a pros y contras de cada uno de ellos. Sí, a lo mejor imponer ninguno en concreto, pero sí me parece muy importante esa labor de didáctica, ¿no? y de asesoramiento, ¿no? a la empresa. Efectivamente, Y bueno, aquí actuamos, Carlos, como asesores, consultores, ¿no? eso es. Al final, y más para los que trabajáis a lo mejor en un servicio de prevención o en una mutua, ¿no? Como es Fraternidad, la diversidad de empresas que os encontráis amplísima, ¿no? De todos los tamaños, de todos los sectores, concentradas en un único centro de trabajo, con dispersión geográfica. Al final lo ideal es que el prevencionista cuente con la mayor capacitación posible en este sentido y que pueda pues, sugerir cuál es el instrumento más adecuado. Sí, sobre todo que es un método consensuado entre todas las partes y que se adapte bien a las particularidades de la empresa, ¿no? y los condicionantes que tiene, ¿no? Exacto. Y aquí también, fijaos, es importante que cuando hayamos decidido ya con qué instrumento vamos a realizar la evaluación, diseñemos muy bien también la fase de recogida de información, lo que nosotros denominamos toma de datos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos vamos a encontrar con entidades
que están muy habituadas al uso del correo electrónico y entonces es genial porque somos capaces de lanzarles la encuesta a través de un link que ellos contestan de manera anonimizada y eso nos permite pues recoger un volumen de información muy importante en un plazo muy ajustado de tiempo. No sé, nosotros por ejemplo hemos hecho la evaluación de una compañía aseguradora de 12.000 trabajadores en 10 días. ¿Vale? Y eso se puede hacer porque, pues porque este perfil de empleado pues, asume con total normalidad que recibe un correo electrónico con su link y lo cumplimenta. Pero hay otros sectores de actividad, sistemas, por ejemplo, productivos, donde los trabajadores no tienen correo electrónico corporativo, donde quizás tengamos que acercar la evaluación, pues utilizamos, por ejemplo, unas tarjetitas con un código alfanumérico que es de un único uso, ¿no? Para que el trabajador pueda cumplimentar la encuesta desde su teléfono móvil o desde cualquier equipo informático sin la necesidad de que tengamos que mecanizar ese resultado, ¿no? Esa sería, digamos, la opción B. La A, siempre que se pueda, es recoger los datos online, porque esto es lo más eficiente para la empresa y lo que nos procura tener la información más rápida. La B sería acercar un proceso que está digitalizado, pero a través de algún acceso, algún token que se suministre, pues ya os digo, nosotros lo hacemos con unas tarjetitas, pero hay empresas que lo hacen con una pegatina o convocan a todos los trabajadores a pequeñas sesiones informativas y ahí les dan acceso a través de algún equipo informático que se habilite a tal efecto. Y luego también encontramos empresas donde hoy todavía hay que hacer las encuestas en papel. Incluso vamos a empresas a hacer evaluaciones donde hay ciertos niveles de analfabetismo y necesitan ayuda por parte de nuestro equipo de técnicos y de psicólogos para que les administren de manera verbal la encuesta. Esto también lo podemos hacer por teléfono. Entonces, todo eso hay que pensarlo, ¿no? Antes de lanzar el proceso, porque al final, como comentábamos antes, lo ideal aquí es que participe el mayor número de personas para que podamos inferir que la suma de percepciones individuales de todos ellos nos están apuntando hacia una realidad, ¿no? Que se da en la empresa y que podamos afirmar esto con solvencia para también pues, proponerle, ¿no? Y estar a la dirección a que tome medidas, ¿no? Sí, al final son tan variadas las situaciones que te puedes encontrar Claro. que lo que vale una empresa a lo mejor no es lo idóneo para otra, ¿no? Entonces, la cuestión al fin y al cabo es adaptarse. Sí. Bueno, pues hemos elegido el método, hacemos la evaluación, tenemos los resultados de la evaluación con los típicos, ¿no? Semáforos de los ítems, ítems que salen en rojo, ítems que salen en naranja, otros verdes, y nos encontramos todavía pues, con un muro que todavía cuesta salvar, ¿no? Que no solamente evaluar, sino lo que viene después, ¿no? ¿Qué es lo siguiente después de evaluar? Pues mira, yo siempre digo que si nos quedamos en la evaluación, pues bueno, a nivel preventivo no habremos hecho nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque poner en evidencia cuáles son las necesidades que a nivel organizacional hacen falta a nivel psicosocial y no poner en marcha un plan de acción, primero no genera ningún impacto en salud en las personas y además, lejos de no generarlo, en ocasiones puede ser hasta contraproducente. ¿Por qué? Porque le hemos generado expectativas al trabajador de que vamos a hacer algo, ¿no? De que vamos a modificar algo con esa opinión que le hemos pedido que nos vuelque, y si luego eso al final muere en un cajón, pues la realidad es que les va a generar una mayor frustración, no habremos conseguido corregir nada de lo que hemos detectado. Y lo que nos encontraremos, y esto le sucede a muchas empresas, es que cuando volvemos a lanzar un proceso de evaluación de riesgos psicosociales, pues la gente ya no quiere participar, ¿no? Porque se ha sentido, en cierto modo, un poco defraudada, ¿no? Entonces, es fundamental, y esto yo siempre insto a que se haga antes incluso de lanzar la toma de datos, prever cierto presupuesto, recabar ciertas voluntades por parte de las personas de la organización que tienen capacidad, ¿no? E influencia para poder desplegar estas acciones, para que haya un compromiso real de que vamos a hacer cosas, ¿no? Evidentemente, y esto también lo digo siempre, en todas las empresas, en todas las casas, hay cosas que mejorar. No seríamos una empresa si no fuese así, ¿no? O sea, hay personas, hay relaciones interpersonales, hay sistemas productivos que se cambian, tareas que se robotizan, se digitalizan, nuevos puestos que se crean. Es decir, al final
las empresas cada vez son más dinámicas y por lo tanto nuestras relaciones de trabajo también lo son, ¿no? Yo creo que lo ideal es prever, pues eso, que mínimamente vamos a poner en marcha 2, 3 acciones. Yo siempre digo que es mejor hacer poquito, pero hacerlo bien y implementar eso para que realmente tenga impacto y sobre todo pensando en un horizonte temporal amplio. O sea, las evaluaciones de riesgos psicosociales han llegado para quedarse, ¿vale? Y por lo tanto, esto es un proceso de mejora continua e iterativo. Entonces, evaluamos, ponemos en marcha 2, 3 acciones, evaluamos su eficacia y volvemos a evaluar. Inspección de Trabajo todavía no se ha pronunciado en torno a la periodicidad de estos estudios psicosociales, pero debemos de ser conscientes de que una evaluación de riesgos psicosociales hoy, más que nunca, tiene un nivel de obsolescencia altísimo. ¿Por qué? Pues porque se supone que cada vez que cambie alguna condición de trabajo, y en psicosociales eso puede ser que te cambien al manager, que te muevan de centro, que te envíen a otro departamento, que tu puesto se redimensione, debiéramos de realizar otra evaluación de riesgos psicosociales. Entonces yo esto me lo plantearía como un ejercicio de mejora continua y a medio y largo plazo y teniendo constancia de que, siendo conscientes de que cada vez que hagamos una evaluación vamos a tener que desplegar algunas medidas dentro del plan de acción y de mejora y que volveremos a evaluar. ¿Cuántas evaluaciones no han quedado, por desgracia, olvidadas en un cajón y han muerto ahí, ¿no? Y bueno, esperemos que entre todos consigamos dar ese paso más, ¿no? Y cerrar el círculo e ir a por esas medidas tan necesarias que al final es el objetivo de evaluar, ¿no? Comentabas también ahora mismo el criterio, ¿no?, de la inspección. También lo has mencionado tú antes, que el año pasado se publicó el criterio técnico 104/2021 sobre las actuaciones, ¿no?, de la inspección de trabajo al respecto de los riesgos psicosociales, ¿no? ¿Cuál es la visión de la inspección sobre ese tipo de riesgos? Pues mira, a mí me da la sensación y sé que las personas que han redactado el criterio técnico de inspección participan también muy activamente en el protocolo, en lo que ha sido la publicación de la ISO 45003, ¿no? Y aquí se está poniendo el foco precisamente en lo que comentábamos antes, ¿no? Que la gestión psicosocial sea un proceso cada vez más continuo y que bueno, que permita poner en marcha acciones de las cuales también podamos evaluar si han tenido este impacto en salud o no, ¿no? Y en este sentido, nosotros nos estamos encontrando con 3 requerimientos principales por parte de la Inspección de Trabajo. El primero, y más importante, lo hemos mencionado también antes, que es que se haya hecho la evaluación de riesgo, ¿no? O sea, esto hasta hace relativamente poco había todavía muchas empresas que decían, no, es que yo no tengo que hacer la evaluación de riesgos psicosociales porque es que aquí no hay riesgo, ¿no? Y bueno, pues eso hoy ya no es asumible, ¿no? O sea, es cierto que aquellas compañías que a nivel de políticas de recursos humanos tienen definidos protocolos, procedimientos de contratación, dan formación a sus mandos intermedios, bueno, pues tienen un conjunto de medidas de prevención primaria que van a facilitar, en la medida de lo posible, que el trabajador no llegue a estar expuesto, ¿no? Pero la realidad es que aquí, como dice la ley de prevención, evalúe usted todo lo que no haya podido evitar en origen, ¿no? ¿Cómo garantizamos nosotros que hemos hecho todo o sea, que hemos puesto en marcha y que además ha sido eficaz todas esas medidas de prevención primaria? No lo podemos garantizar. ¿Por qué? Porque hay veces que hay compañías muy grandes que pueden tener políticas geniales a nivel de gestión de personas, pero que puede haber un centro que por una distancia con la central, porque haya un mando intermedio con algún comportamiento errático que no es el que la dirección de la empresa quiere. Al final, hacer la evaluación de riesgos psicosociales es garantía también de que efectivamente pues estamos ausentes de esos factores de riesgo y que en caso de que los haya, pues también vamos a hacer una detección precoz de los mismos para poder intervenir cuanto antes mejor, ¿no? Así que ese es uno de los principales requisitos que está pidiendo inspección, que todas las empresas, con independencia de su tamaño, tengan hecha su evaluación de riesgos psicosociales. Es verdad que aunque no hay pronunciamiento en torno a la periodicidad, aquellas empresas que, por ejemplo, la evaluación la hicieron con anterioridad al 2020, al COVID, pues es que esa evaluación de riesgos ya
no sirve, se ha quedado obsoleta, o sea que necesitaríamos hacer una actualización, ¿vale? Hacer una nueva evaluación porque ahora hay perfiles que están trabajando en remoto o están optando por un sistema híbrido, hay empresas que han cerrado, hay otras que han crecido mucho, hay funciones nuevas, con lo cual sí o sí hay que volver a hacer una evaluación de riesgo. Ese es uno de los requerimientos principales que está planteando Inspección. El segundo, y esto es nuevo, es que están poniendo mucho el foco en la información y formación específica con la que cuentan los trabajadores en materia de riesgos psicosociales. Y esto os digo que es nuevo porque, como bien sabéis, hay una formación obligatoria en base al artículo 19 que habitualmente, pues ese requisito, ¿no? Digamos que lo cumplen la mayor parte de las empresas a través de sus servicios de prevención, pero ahora estamos encontrándonos con que Inspección considera que la materia psicosocial es tan necesaria que requiere que haya una formación específica en este sentido, ¿vale? Y cada vez más vemos que hay empresas que están haciendo pues webinars de difusión, que están entregando material, ¿no?, divulgativo, están haciendo campañas psicoeducativas. O sea, se tiene que llevar a cabo esa medida y poder evidenciar que efectivamente se ha llevado a cabo esa medida. Y el tercer requisito que también nos estamos encontrando es que existan protocolos y procedimientos específicos de actuación en caso de que el riesgo ya se haya dado, ¿no? Hablamos de protocolos de actuación en situaciones de violencia, protocolos, por ejemplo, de igualdad dentro de las compañías, protocolos en caso de haber sufrido una agresión por parte de un usuario. Dependiendo de cada sector, están pidiendo que estas actuaciones, lejos de dejarlas un poco a la improvisación, si un día se produce ese riesgo, que estén perfectamente pautadas, definidas cómo se va a actuar, porque esto se sabe que por un lado es garantía para el trabajador que conoce cuál es el proceso, ¿no?, que se va a desplegar en su organización en caso de que se vea expuesto a ese riesgo, y luego también, más importante, se sabe que en la medida en la que esto esté definido, también es una herramienta que disuade a personas de poder tener un comportamiento un poco desajustado o fuera de lo que son las políticas de personas dentro de las empresas, ¿no? Entonces parece que la gente, bueno, es un poquito más prudente si sabe bueno, que lógicamente en caso de que realice, por ejemplo, acciones que pudiesen ser constituyentes de una situación de hostigamiento, pues que la empresa va a actuar y tiene definido el cómo hacerlo. Entonces, básicamente son esos tres: realización de la evaluación de riesgo, información y formación específica a los trabajadores y definición de protocolos y difusión para que todos los trabajadores de la organización sepan cómo actuar en esos casos. Creo que es de agradecer, ¿no?, que la inspección pues marque un poco el camino, ¿no?, arroje luz sobre qué cuestiones poner el foco en torno a los riesgos psicosociales, pero que eso nos haga a la empresa, a su vez, pues caer en esa reactividad, ¿no?, en vez de la proactividad, ¿no? Ya que venga la inspección a requerir esa evaluación, sino que sea la empresa de que, por convicción y no por obligación, la haga, ¿no? Bueno, pues cuando se produce dentro de la empresa algo que tú has comentado, ¿no?, un caso puede ser el de mobbing, ¿no?, o de acoso, bien laboral o ya incluso sexual, pues suele ser siempre un tema pues espinoso, delicado, ¿no? Y que las empresas, pues bueno, muchas veces no saben cómo proceder, ¿no? Se encuentran bastante perdidas. ¿Cómo debe abordar la empresa un caso como este, cómo se dé, y qué soluciones puede aportar? A ver, lo comentábamos antes, ¿no? O sea, si realmente ese riesgo ya se da, pues como prevencionistas hemos llegado tarde, porque la realidad es que ya hay personas sufriendo y vivenciando un malestar psicológico a consecuencia de una condición de trabajo, ¿no? Por eso yo creo que la consigna sería prevenir, prevenir y prevenir, ¿no? ¿Y cómo? Pues como hablábamos antes, ¿no? Haciendo prevención primaria lo primero, que en el caso de una situación de acoso laboral o sexual sería haciendo psicoeducación, que existan esos protocolos, que todos los trabajadores los conozcan,
se pueden dar, por ejemplo, formaciones específicas también a los mandos intermedios para que si detectan alguna situación, bueno, pues sepan cómo actuar o cómo canalizarla, ¿no? Eso sería básico. A nivel de prevención secundaria, pues en la medida en la que hagamos evaluaciones de riesgos psicosociales con frecuencia, vamos a detectar estos factores de riesgo de manera precoz, ¿no? Con lo cual nos vamos a poder anticipar y vamos a poder intentar en ocasiones llegar a esas situaciones años antes, ¿no? O meses antes, cuando a lo mejor la situación no es tan crítica, y luego, en caso de que toque intervenir, pues nos tendremos que remitir al protocolo, ¿no? Hay protocolos que están incluyendo al área de prevención, hay otras donde lo lidera Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Yo sin duda creo que los prevencionistas debemos formar parte de esas comisiones instructoras, ¿no? Porque habida cuenta de que el acoso laboral es uno de los riesgos psicosociales y nosotros tenemos mucho que decir, ¿no? en este sentido. Yo aquí animaría también, aunque no haya habido ningún caso, ¿vale? Que eso es lo deseable, a que llevemos a cabo todas estas medidas de prevención primaria. De hecho, hay buenas prácticas por parte de algunas comisiones instructoras que, aun en el caso de no haber existido ninguna denuncia previa por acoso, ellos pues se reúnen pues cada 6 meses, una vez al año, revisan si las medidas que se han implementado pues son necesarias, ¿no? Hacer algún refuerzo, hacer alguna campaña adicional, dar alguna formación más, ¿no? O sea que siempre es interesante que nos pille un poco entrenados, porque luego en los procedimientos, en caso de que toque instruir algún caso, los plazos de tiempo suelen ser bastante ajustados, ¿no? Entonces, bueno, pues cuanto más trabajado tengamos este tema, mejor. Otra buena práctica que están haciendo ya muchas entidades es articular un único protocolo con varios procedimientos, tanto si es una situación de conflicto como si es una situación de violencia laboral, ¿no? Entendiendo que el conflicto es la antesala de lo que podría cronificarse y convertirse en una futura denuncia, por ejemplo, por acoso laboral, ¿no? Y hay previstas pues, otras herramientas, por ejemplo, como la mediación, ¿no? La mediación, en caso de una denuncia de acoso, pues es que ya no procede, ¿vale? Pero en cambio, en una situación de conflicto, si la detectamos con anticipación, pues sí que sería muy útil, ¿no? Vale, pues antes de pasar a las preguntas del chat, que ya hay algunas, te voy a hacer una pregunta que no tenía preparada porque se me ha ocurrido a la par que hablábamos, Dale. que es, bueno, son dos preguntas realmente en una. Por ejemplo, cuando planificamos nuestro proceso de evaluación, ¿no? Y vemos que hay muy poca participación. Una pregunta sería, ¿qué ha fallado para que haya esa escasa participación? Y segundo, ¿cómo lo manejamos? Es decir, ¿es válida la evaluación con un grupo tan reducido de trabajadores? Porque claro, solamente evaluamos un tamaño mínimo de trabajadores. ¿Qué pasa con el resto, no? Es decir, ¿cómo manejamos esa situación cuando hay poca participación por parte de los trabajadores? A ver, no hay una receta mágica para esta pregunta, porque depende de cada caso. Es extraño, Carlos, que en una empresa tú apertures un proceso de consulta y participación a los trabajadores y que la gente no conteste. A mí eso ya, o sea, la baja participación para mí ya es un síntoma claro de que ahí algo está pasando, ¿vale? Habría que chequear si hemos hecho todos estos pasos, ¿no? Que hemos definido antes, si efectivamente pues, las campañas de comunicación y difusión previa, ¿no? Han sido suficientes. En ocasiones se puede ampliar el plazo un poquito más de la toma de datos y reforzar esa estrategia de comunicación, ¿vale? Nosotros actualmente en los procesos que estamos realizando estamos obteniendo, si la encuesta es en digital, aproximadamente entre un 70 y un 80% de participación, con casos muy exitosos de 95% de participación, pero es cierto que esos son los menos. Y si hacemos una recogida más orgánica, más en papel, aproximadamente una participación entre el 50 o el 60%. Es cierto que como A4Health trabaja sobre todo con servicios de prevención, tanto propios como ajenos, nosotros normalmente nuestras empresas clientes son empresas grandes. ¿Qué significa o en qué manera afecta eso? Pues que si la empresa es muy grande, aunque el porcentaje de participación sea más pequeño, la muestra sí es estadísticamente representativa, ¿vale? O sea, que depende un poco del volumen y el tamaño de la plantilla.
¿vale? Entonces, lo primero sería chequear las estrategias de comunicación y reforzarlas. Otra opción puede ser ampliar un poquito el plazo de cumplimentación, ¿vale? Eso también puede funcionar. Y en última instancia, si la muestra se queda muy pequeña y pensamos que no es representativa, pues utilizar alguna otra de las herramientas de investigación que hemos planteado antes, ¿no? Entrevistas, focus group, pues quizás en las áreas donde la participación haya sido más baja, realizar entrevistas donde además podamos preguntar por qué no han participado, ¿no? Que esperemos que sea porque no hicimos una evaluación hace 3 años y luego no hicimos nada, la guardamos en el cajón, porque entonces la culpa además será nuestra, ¿no? O sea, por no haber seguido, digamos, todas las fases del proceso. Muy bien, pues si te parece pasamos a las preguntas del chat, que hay varias, por lo cual te pido una respuesta un poco más concisa, para ver si podemos llegar a todas las que hay planteadas, ¿vale? Vale. Mira, pregunta Mariano Lorenzo, dice, buenos días, ¿cómo debemos definir el ámbito de la evaluación de riesgos psicosociales en una empresa con implantación nacional que puede estar dividida en sectores regionales y dentro de cada ámbito regional nuevas divisiones en ámbitos locales? Es decir, con mucha jerarquización, ¿no? Uh-huh. A ver, Mariano, aquí tú vas a tener que definir cuáles son las unidades de segmentación, los criterios de segmentación, ¿no? Entonces, por lo que nos cuenta, uno de ellos va a ser el sectorial, ¿no? Porque vas a tener distintas actividades y a ti te va a interesar contar con la información segmentada por sectores. Luego, hablas también de que luego tiene nuevas divisiones, ¿no? En ámbitos locales, pues puedes aterrizar, por ejemplo, resultados a nivel de centro de trabajo, que también te puede ser muy, muy interesante. E igualmente, en algunos centros de trabajo donde la dotación de trabajadores sea suficiente, igual puedes ir segmentando un poquito más, ¿no? O sobre todo si consigues identificar actividades que sean transversales en todos los centros, ¿no? Aquí lo importante es que nosotros podemos recabar la información, somos prevencionistas y además el criterio técnico así lo recoge. La información para nosotros no necesariamente tiene que ser anónima. Nosotros lo que sí es que tenemos que anonimizarla y presentar resultados agregados cuando reportemos a dirección. Es decir, lo que no se puede ver es violado la anonimidad de la persona que contesta. Entonces, para eso sugerimos siempre que la unidad de análisis tenga una dotación mínima en torno a 15, 20 personas, ¿vale? Entonces, en este caso que preguntaba Mariano, pues podríamos segmentar siempre garantizando que ese departamento dentro de ese centro de trabajo, dentro de ese sector de actividad, pues tuviese al menos 15 personas. Ahora se está segmentando mucho porque es un dato muy interesante por sexo y por edad, porque sabéis que las variables generacionales y de género pues también son muy interesantes para las áreas de recursos humanos. Entonces, reportar esta información y en muchas ocasiones contrastar que no hay diferencia o por edad o por sexo es interesante. Pregunta también María Eugenia Coloto, dice, muchas empresas sienten temor de realizar estudios psicosociales por miedo a los resultados. En consecuencia, ¿cómo se podría gestionar o romper el tabú que se ha generado alrededor de los factores psicosociales? Y otra pregunta dice, ¿qué estrategias sugieres para concienciar a la dirección de la importancia de realizar un análisis de clima organizacional? A ver, María Eugenia, la receta mágica no la tenemos, ¿vale? Yo le diría a la dirección de la empresa que esto antes o después lo van a tener que hacer porque es un requisito legal, ¿vale? Y que es mucho mejor que tú puedas acompañarles para diseñar ese proceso sin que haya ningún apremio de tiempo detrás ni ningún requerimiento por parte de inspección o de la parte social, o sea que si lo puedes diseñar desde el inicio, pues siempre todo va a ir mucho mejor. Y luego muchas veces a las direcciones de las empresas, desgraciadamente, les tenemos que hablar de cifras, ¿no? Y de costes. Y aquí, bueno, pues contáis con muchísima información. O sea, sabéis que las patologías por trastorno mental y del comportamiento ocasionan muchas bajas, que si bien cursan como contingencias comunes, pues al final para la empresa supone ya no un coste directo, sino también el coste indirecto de reemplazar a esa persona, ¿no? Y luego, o sea, el tercer argumento para mí sería a nivel de sostenibilidad. O sea, una empresa no puede realizar una actividad
con un nivel de toxificación, ¿no?, a sus empleados o de afectación a su salud psicológica. O sea, es que esto ya hoy casi que no está permitido, ¿no? Se habla ya de cómo estas empresas están tendentes a desaparecer en este escenario donde cada vez nos estamos ocupando mucho más de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, no conozco a tu dirección, pero es un trabajo de hormiguita, ¿no? Arduo, de ser insistente. Y bueno, yo también os lo digo a vosotros, como prevencionistas, lo que tenéis es que proponer estas acciones. Si luego al final la dirección de la empresa no quiere llevarlas a cabo, bueno, pues genial, que os lo contesten por escrito, como yo digo siempre, ¿vale? Porque vosotros ya estáis cumpliendo con vuestra función, poniendo encima de la mesa pues la necesidad de hacer la evaluación y proponiendo los recursos y los medios para llevarlo a cabo. Si, bueno, al final, finalmente la persona que tiene que dar el ok no lo ve, pues bueno, que asuman ellos la responsabilidad, no la asumáis vosotros, porque muchas veces por ese miedo directamente ya no hacemos el planteamiento y entonces lo estamos asumiendo nosotros, ¿vale? Entonces lanzarles la pelota a ella y que actúen en consecuencia. Muy bien, otra preguntita de Andrés Ruiz Martínez. Dice, hay sectores en los que es complicado evaluar los riesgos psicosociales de los mandos intermedios. Ejemplo, la construcción. Recuerdo que la propia Fundación Laboral de la Construcción tuvo que elaborar una herramienta de autodiagnóstico para poder hacerlo. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, opino, Andrés, que como nosotros participamos con la Fundación Laboral de la Construcción creando esa campaña y ese cuestionario, estoy 100% de acuerdo contigo en que es un sector bueno, que necesita una evolución, más aún si cabe que en el resto, ¿no? Porque es un sector donde se han instaurado y se han permitido estilos de liderazgo, bueno, pues un poquito antiguos ya, ¿no? Es un sector muchas veces masculinizado, donde, bueno, pues cuando hay mujeres en los equipos, ¿no? Pues no sé, es todo lo respetuoso a veces que se debería. Aquí precisamente ese proyecto con la Fundación Laboral puso mucho énfasis en el rol del mando intermedio, porque es que en gestión psicosocial el mando intermedio es clave, o sea, es el modulador más natural de la exposición a factores de riesgo psicosocial. De hecho, la mayor parte de las personas abandonan su puesto de trabajo por su jefe, no tanto por su empresa, no tanto por las condiciones salariales, ¿no? O sea, se marcha porque recibe poco apoyo social por parte de su manager directo o porque el estilo de liderazgo que él ejerce pues, no es el más saludable, ¿no? O porque no gestiona adecuadamente los conflictos que se dan con el equipo o no está receptivo, ¿no? No muestra flexibilidad si tienes alguna necesidad personal, ¿no? Y de conciliación. Entonces hay que poner mucho énfasis en esta figura. El otro día asistí a una jornada donde me dieron un dato que me pareció demoledor. En abril de este año, España ha liderado toda la serie histórica de bajas voluntarias. Y claro, las bajas voluntarias en un contexto de incertidumbre como en el que estamos, con una inflación desatada y con una tasa de desempleo, que sabéis que este trimestre, que salió el dato hace 2 días, ha aumentado, es un dato a analizar. Porque ¿por qué la gente se marcha de un puesto de trabajo? Este es un fenómeno, ¿no? Que sabéis que en Estados Unidos se ha tipificado, ¿no? Como la gran huida, ¿no? La gran renuncia, la gran renuncia. ¿Por qué? Pues porque hay gente que está abandonando sus puestos de trabajo porque prefiere bueno, pues estar un tiempo cobrando una prestación o prefiere, en Estados Unidos sobre todo, que se compatibilizan normalmente más de 2 trabajos, pues ha renunciado a uno para tener mejores condiciones de conciliación, ¿no? Pero aquí en España, que el sector está totalmente, o sea, que se distribuye de otra manera, aquí lo habitual es tener un único trabajo, no 2, que la gente esté presentando cartas de renuncia voluntaria, yo creo que es algo que nos tenemos que mirar, ¿no? Y en sectores productivos donde la retención de talento empieza a ser clave, bueno, pues aquí también nos lo tendremos que mirar. Y Andrés, el sector construcción es un sector donde también cuesta encontrar muchísimo a profesionales con experiencia, porque sabéis que de la anterior crisis muchos han optado por dedicarse a otro tipo de actividades. Así que
lo ideal sería pues cuidar, ¿no?, a los profesionales que tenemos en ese sector y ahí pues la estrategia de trabajar con los mandos intermedios es interesante. Y a lo mejor también tiene mucho que ver las nuevas generaciones, ¿no? Que a lo mejor ya no aguantan lo que otras generaciones aguantaban, ¿no? Y que solamente valoraban exclusivamente el salario, sino que también valoran pues, otros aspectos, ¿no? Como puede ser el clima laboral y demás, ¿no? Eso es así, Carlos, y se habla de que la gente más joven, ¿no?, tiene la piel más fina, pero Mm. yo creo que también es una oportunidad, porque quizás también los que somos un poquito más mayores hemos sido demasiado permisivos con determinadas condiciones de trabajo y que la gente más joven venga más reivindicativa, ¿no?, o más estricta con sus tiempos de descanso y tal, es algo a lo que las empresas sí o sí se van a tener que acabar amoldando porque la gente joven la necesita, ¿no?, para sacar la producción. Y yo creo que de esas exigencias de los jóvenes, también personas más mayores que seguimos en el mercado laboral, al final a medio y largo plazo nos vamos a beneficiar. A lo mejor vienen los millennials a eliminar los factores de riesgo psicosocial, ¿eh? Y así de un plumazo. Venga, te pregunto la última ya del chat. Dice David Hernández, ¿cómo podemos evaluar los riesgos psicosociales en el entorno del teletrabajo con las nuevas tecnologías y el incremento de la demanda de servicios multitarea? Claro, esto lo que decimos, ¿no? A raíz de la pandemia han cambiado las reglas del juego. Mira, me parece una pregunta súper interesante porque en este proyecto nuevo que estamos creando, en el nuevo instrumento de evaluación, surgió este tema, ¿no? Porque lógicamente hay puestos que se han llevado a remoto 100% y además hay empresas que van a mantener esas posiciones de teletrabajo, ¿no? Y finalmente lo que nos sugería en este caso la parte académica, ¿no?, de esta relación, nos decía que el teletrabajo es una condición de trabajo. No necesariamente tiene que suponer una exposición a mayores factores de riesgo, porque es verdad que a lo mejor teletrabajar desde casa nos puede producir aislamiento, pero por otro lado mejora las condiciones de conciliación y los tiempos de trabajo, porque reduce los desplazamientos al trabajo. Es decir, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Entonces, al final, nosotros no lo hemos incluido como un factor de riesgo psicosocial nuevo en sí mismo. Lo que sí le sugeriríamos es que cuando esté definiendo la segmentación que comentábamos antes, oye, pues si quiero tener los datos por sexo, si quiero tener los datos por edad, por centro de trabajo, que adicione un criterio de segmentación adicional que es analizar cómo están los factores de riesgo, la exposición para personas que teletrabajan y para personas que no, ¿vale? Y ahí sí que puede pues tener una foto de si efectivamente, y lo que se va a encontrar, porque ya lo hemos hecho con algunas empresas, es esto que os comento, ¿no? Que algunos factores están mejor que personas que acuden a su puesto de trabajo, y todos los que tienen que ver con carga mental o carga de trabajo percibida, pues están un poquito peor. Aquí esto también hay que analizarlo después con indicadores objetivos, ¿vale? Sabéis que todas las empresas están utilizando ya sistemas o deben estar utilizando sistemas de control de fichaje, de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede para las personas que teletrabajan es que se produce una demanda sincrónica, ¿no? Que es que yo estoy en casa y hago una pausa para hacer algo personal, llevar al niño al cole, poner una lavadora, recibir un paquete de Amazon, ¿no?, lo que sea. Y entonces también el profesional tiende a dilatar la jornada siendo consciente, ¿no?, de que establece esas múltiples pausas para temas personales, y a lo mejor la percepción es que estoy más horas, porque efectivamente estoy más horas, pero no necesariamente estoy más horas dedicadas al trabajo, ¿no? Esto antes se evaluaba sobre todo como un factor de riesgo, la doble presencia, que se pensaba solo en el caso de las mujeres. Fíjate, ¿no? O sea, lo arcaico de algunos instrumentos, ¿no? Porque decían, bueno, la mujer está trabajando y está pensando que van a cenar los niños, y está en casa y está pensando en la reunión de mañana, ¿no? Pues se preveía que esa demanda sincrónica que se deriva de la falta de corresponsabilidad de los ellos, pues solo las afectadas eran las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos estar hablando largo y tendido. Yo creo que afortunadamente eso nos puede pasar cada vez más a todas las personas, ¿no?, con independencia del género, ¿no? Da para otro Fatter Talk ese tema. Total, total, sí, sí.
Y ahí participa Natalia a full, que es una experta en esos temas. Bueno, pues nos llegamos ya al final. Ha sido un placer que hayas compartido con nosotros estos minutos, Anabel. Ojalá hubiera mucho más Anabeles por el mundo de la prevención para que estuviera al nivel, ¿no?, que debe estar los riesgos psicosociales. Y bueno, agradecerte enormemente el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias. Gracias, Carlos, a vosotros, Natalia, Mar, porque bueno, es un placer, ¿no?, poder compartir estos minutos con vosotros. Y sí, hacen falta más evangelizadores de la prevención y de psicosociales en general. Así que yo os animo, que todos los que estáis aquí presentes podéis hacer mucho por eso. Muy bien. Pues doy paso a Natalia Fernández Laviada, que va a cerrar este Fatel Talk. Cuando quiera, Natalia. Gracias, Carlos. Bueno, Anabel, ha sido de verdad un placer escucharte, además de forma tan calmada, tan didáctica y tan clara, que creo que ha sido clarísima. Cuando has dicho lo del tsunami psicosocial, es que es así. Creo que no podemos obviarlo, que sería un error meter la cabeza como los avestruces, ¿no?, debajo de la arena, y que tenemos que trabajar todo esto conjuntamente, justo como lo has dicho, implicando primero a la dirección, quitando tabús y miedos, porque es un error, pero también es un requisito legal. Luego, ¿para qué vamos a dilatarlo? Segundo, formando a los técnicos de prevención, capacitándolos para conocer cada vez un poquito más de los riesgos psicosociales, porque como siempre ha sido o la hermanita pobre o la abandonada de la prevención, es cierto que puede haber menos conocimiento, menos formación por parte de nuestros consultores y de los técnicos en todas estas materias. Y por supuesto evaluando, has hablado de las herramientas que conocemos, el F.Psico 4.1, el ISTAS de sus dos versiones, el protocolo de SADAN del 2013, y ha sido muy humilde pasando por encima de la estupendísima herramienta que yo creo que vais a dar un gran cambio en la forma de evaluar como herramienta con el Mentally Pro, ¿no? O sea que ahí también enhorabuena por el trabajo que estáis realizando. Me ha gustado, como has dicho, que al final esto no es café para todos, que hay que buscar dentro de estas herramientas cuál es la que se adapta a nuestras empresas, porque hay muchos tipos de empresas, hay muchos tipos de sectores, hay mucho tipo de cultura dentro de las propias empresas, y esto hay que saber para poder lograr esa participación, que también hemos hablado de ella, ¿no? Si al final no elegimos bien, la participación puede ser escasa y entonces no ser suficiente. Me ha impresionado esos datos del 70-80% que conseguís en vía digital, del 50-60% en vía papel, pero bueno, que es muy importante. Y luego, por supuesto, accionar, porque si hacemos todo esto, pero no pasamos a la acción, si no hacemos nada, pues que no puede ser, ¿no? Y aquí, una vez más, esa suma de presupuesto económico, de coste, que tenemos que conocer que es una inversión, que no es un coste para nuestras empresas, que tenemos que asimilar esto, y luego esa voluntad de cambio que es tan importante. Y sí me he apuntado, para que nos quede ahí, los 3 requerimientos de la inspección, porque al fin y al cabo nuestras empresas que nos están escuchando pues también se ocupan y preocupan lógicamente de la inspección de trabajo cuando aparecen por allí, aunque eso debería ser algo secundario, ¿no? Has hecho primero una evaluación de riesgo sí o sí, ya no podemos obviarlo, y si es pre-COVID ya no nos vale, hay que actualizarse y hacer una post-COVID porque las cosas han cambiado, pero que mucho. Una información específica, porque lo del 19 ya se nos queda corto y aquí hay que trabajarlo de otra manera mucho más específica, y vosotros en esto también sois especialistas. Y procedimientos y protocolos específicos de actuación, pues precisamente para que cuando se han dado estos riesgos lo podamos cambiar, ¿no? Con esa actuación primaria, con esa psicoeducación que has hablado y esa formación específica, una prevención secundaria pues para anticiparnos y evitar la terciaria cuando ya tengamos que actuar. Así que, bueno, para actuar también me había apuntado importante esa suma de prevencionistas y recursos humanos, que me parecen esas comisiones muy importantes, y también acudiendo a profesionales como vosotros, Anabel, como a For Healthy, como otros que como vosotros estáis especializados en todas estas materias de una manera impresionante. Así que muchísimas gracias, Anabel, por todas tus aportaciones que han sido fantásticas. Y ya para terminar, sabéis que siempre hago un mini resumen de lo que vamos a ver en el siguiente Frater Talk, que claro, el siguiente Frater Talk para nosotros es muy especial porque estamos metidos dentro de la Semana de la Seguridad Vial, dentro ya de nuestra 5ª edición. Es una de esas citas que marcamos en rojo en nuestro calendario, que queremos que también las marquéis vosotros, por favor, para vuestras organizaciones.
El año pasado 1.004 personas fallecieron en siniestros viales. Detrás de este dato siempre hay personas con cara, con ojos, como digo yo, y al final tragedias, dramas, proyectos de vidas truncados y situaciones que tenemos que también como prevencionistas intentar ayudar y por supuesto como mutuas. Bajo el lema Cede el paso a una conducción segura, entre el 14 y el 20 de noviembre hemos organizado muchas acciones que simplemente os voy a decir así muy por encima, pero para que os acordéis. El 14 de noviembre tenemos una webinar nacional que hemos denominado Lo que se esconde detrás de un siniestro vial y de verdad siempre tengo que agradecer una vez más a nuestros expertos como Anabel, a todos los que nos acompañan de forma pro bono absolutamente para ayudar a concienciar, a difundir, a sensibilizar en todas estas materias. Nos va a acompañar Álvaro Gómez, que es director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, Eduardo Llano, presidente de Aspain Asturias y formador de ASLM, el doctor Juan Vidal, del Instituto Guttmann de Neurorehabilitación, que es doctor de Medicina por la Universidad de Barcelona y especialista en Medicina Física y Rehabilitación, María Collado, que es psicóloga especialista en seguridad vial, graduada en Psicología, máster en Tráfico y Seguridad Vial, Psicología General Sanitaria, profesora del máster de Criminalidad Vial. Miriam Moya, experta forense en Europa en reconstrucción de accidentes de trabajo y seguridad vial, biomecánica aplicada, profesora universitaria, topografía, especializada en topografía forense y escenas del crimen, o sea, en plan CSI. María Segui, consultora de seguridad vial con agencias internacionales como son la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial o la Federación Internacional de Automovilismo, catedrática de Medicina y ha sido, como seguramente recordáis, directora de Salud Pública en Castilla-La Mancha y directora general de Tráfico en España. Aparte de esta estupenda webinar que os invito a que marquéis, vamos a tener jornadas presenciales en los días 9, 15 y 17 en Zaragoza, en Oviedo, en Murcia y La Coruña. Aquí nos van a acompañar todos los centros de prevención de riesgos laborales de cada una de estas zonas, la Dirección General de Tráfico de cada una de estas zonas y los directores provinciales y consultores de prevención de Zaragoza, Oviedo, Murcia y La Coruña, junto con víctimas que han sufrido y que nos van a dar su testimonio en estas sesiones. Además de terminar siempre con una sesión de realidad virtual con nuestros equipos. En Coruña, además, hemos organizado, gracias a Stop Accidentes, uno de nuestros compañeros de viaje, una exposición de carteles que ellos tienen sobre peatón, no atravieses tu vida, y lo vamos a tener también allí casi durante un mes. Y por último, el día 17, que seguramente nos veremos allí, Anabel, junto con el Congreso de Seguridad y Salud del Instituto Regional de Trabajo aquí en Madrid, que hace su congreso, vamos a participar con otro taller de seguridad vial y al mismo tiempo en Jaén con otros compañeros junto a Somajasa y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén. Y por último, el Fatertalk de esta semana estará, como no, dedicado a la seguridad vial y lo haremos con ni más ni menos Bartolomé Vargas, que lleva 45 años de trayectoria, fue el primer fiscal jefe de seguridad vial de la Fiscalía General del Estado durante 15 años, premio Ponle Freno a toda una trayectoria y que también nos va a cerrar, nos va a poner esa guinda a nuestra 5ª edición de la Semana de la Seguridad Vial. Pues nada, con todo esto agradeceros a todos una vez más, pediros que nos acompañéis, daros las gracias por todos estos tiempos y sobre todo desearos un buen y feliz y descanso para el fin de semana. Y aquellos que tengan puente, pues todavía mejor. Muchísimas gracias.